Muy buena, pues aquí estamos con la regla malísima. Vamos por el capítulo 2. No era algo importante que tuviese que deciroslo, pero lo he dicho. Vamos con el capítulo 2, con los apuntes de Dolores Latorre. Gracias, Dolores, me encanta. Vamos con ello. Porque este es el 1, sí, el 2. Primero lo tenéis en los vídeos anteriores, ¿vale? Introducción. A ver, voy a poner pantalla completa. No, no se puede. Empezamos hoy, ¿eh? Venga, introducción. Veremos los diseños de investigación, los procedimientos de media y evaluación de la personalidad y el análisis de datos que se aplican en el estudio de la personalidad. Investigación en psicología de la personalidad, aspectos metodológicos. Endler y Sper tomaron los artículos publicados en 1993, 94 y 95 de 5 revistas de psicología de la personalidad y seleccionaron 1035 artículos empíricos codificados en distintas categorías para analizar su contenido y su metodología. El 3% de los trabajos incluía investigaciones longitudinales. El 97% eran estudios transversales. Primero estaban los estudios de campo y en segundo lugar los de laboratorio. El 88% procedían de cuestionarios. El rendimiento en distintas tareas era la segunda fuente de datos, es decir, el 32%. Los registros fisiológicos eran el 11,5%. Los registros diarios o muestreos de experiencia el 3%. La correlación era la técnica estadística el 75,5%. Los tipos de análisis de varianza el 41%. Los análisis factoriales el 28% y las regresiones múltiples el 26%. Aquí abajo tenemos los porcentajes de artículos, el número de los artículos que reflejan los diseños utilizados en las investigaciones, análisis aplicados y la medida de las variables dependientes que, en las diferentes décadas, ¿vale? Al final, como vemos que el más utilizado al final son cuestionarios o la técnica estadística, ¿vale? Por estadística. Y lo menos utilizado al final, los registros fisiológicos. Y luego ya, bueno, los registros diarios, los muestreos de experiencia, que me parecen un poco mal, pero bueno. Nos vamos a la siguiente. En una remisión de Malor, Lindley, yo no sé, perdonadme si no lo pronuncio bien, Affleck y Tenen, desde 1970 hasta 1995, en la revista Journal of Personality, tomaron un total de 150 artículos, exploraron el método de investigación, los análisis estadísticos y la forma de obtener datos. En la tabla 2.1 se observa que los estudios experimentales van disminuyendo al tiempo que aumentan los transversales. Disminuyen los procedimientos derivados del análisis de diferencias de medias, tanto paramétricos, análisis de varianza, pruebas de T, como no paramétricos. Aumentan los análisis basados en la correlación. Pearson, análisis de regresión, factoriales, se observa mayor uso de modelos de ecuaciones estructurales. Los cuestionarios y las medidas de autoinforme son las variables dependientes más utilizadas. Fraile y Mark evaluaron análisis de datos estadísticos de 259 artículos entre 2000 y 2002 en estas dos revistas, ¿vale? Personality Process and Individual Difference. La variedad de los procedimientos estadísticos era muy elevada. Lo más frecuente era correlación, regresión múltiple, análisis de varianza y pruebas de T. En la revisión de Bacire de todos los estudios publicados en 2003, se encontraron 98% de informes y 24% de registros de informantes que eran amigos, parejas, compañeros de trabajo. Resumiendo, ¿vale? Que los diseños más utilizados son los transversales, repartidos entre estudios de campo y de laboratorio. Los segundos en disminución, menos. Los análisis estadísticos más utilizados son los correlacionales, correlacionales, análisis factorial, análisis de regresión y los de contraste de medias, que son análisis de varianza, pruebas de T. Para obtener datos se recurre en gran medida al uso de cuestionarios y pruebas autoinformadas. Robin, ya, esto es un poco lo que nos tenemos que quedar, ¿vale? Robin, Tracy y Sherman hicieron un estudio. Otra vez, otro estudio. En las revistas European Journal of Personality, no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Donde 72 participantes respondieron a un cuestionario donde debían indicar qué tipos de diseños de investigación utilizaban.
experimental, correlacional, longitudinal. ¿Con qué frecuencia recurrían a distintos tipos de medidas de la personalidad? Escalas de autoinforme, informes de personas próximas, observación conductual, datos fisiológicos, entrevistas, tiempo de reacción y la frecuencia con la que utilizaban distintos procedimientos estadísticos, análisis de varianza, correlación, regresión. Los diseños más utilizados eran correlacionales, que era el 100%, ¿vale? Transversales, casi el 100%, longitudinales, casi el 100%, experimentales y cuasi experimentales. Los procedimientos estadísticos eran correlacionales, regresiones y múltiples, análisis factorial y pruebas de test. Eso al 100%. Análisis mediacionales y modelos de ecuaciones estructurales. La medida de la personalidad era 100% informaba utilizar cuestionarios y escalas de autoinforme, observaciones de la conducta, aquí la tenéis, 86% juicios de informantes, 81% registros de conducta, 76% entrevistas estructuradas y 74% en cuestionarios de respuesta abierta. Registro fisiológico. Activación 56%, niveles hormonales 36% y pruebas de ADN o de genética molecular 26%. Medidas, el muestreo de experiencia un 65% y las medidas de tiempo de reacción un 61%. Se aprecia un aumento de estudios longitudinales, un mayor uso de ecuaciones estructurales y análisis mediacionales como técnicas para el tratamiento de datos y el empleo de otras fuentes de datos, registros diarios y muestreo de experiencias. Diseño de investigación. Vale, esto es lo que acaba de decir. Al final aquí acabamos de hablar un poco como de todos los diseños más utilizados para, por lo que cómo se ha investigado todo este tiempo la personalidad, ¿vale? Diseños de investigación. Ahora, después de analizarla, ¿no? Pues se investiga. Con estrategias clínicas, correlacional y experimental. La estrategia clínica, históricamente, ha sido seguida por los teóricos de la personalidad, con el análisis y tratamiento de pacientes o casos. Desde la práctica clínica se busca el análisis de la persona en su totalidad, de forma ideográfica, aunque es difícil hacer generalizaciones a otras personas. No debemos equiparar el análisis de casos clínicos o, por ejemplo, un caso de ansiedad ante los exámenes con los estudios ideográficos que tienen como objetivo formular nuevos planteamientos que se incorporen a teorías o modelos de la personalidad. Las dos estrategias más utilizadas en la investigación actual de la personalidad son la estrategia correlacional, ¿vale? Y la siguiente, que es la experimental. La correlacional se basa en analizar la relación entre variables sin manipularlas. Por ejemplo, Francis Galton y Carl Pearson introdujeron el coeficiente de correlación como un índice de cómo las diferencias en una variable, por ejemplo, la altura de los padres, se relacionaba con la diferencia en otra variable, por ejemplo, la altura de los hijos, ¿no? Se emplea para describir relaciones que ocurren entre variables de forma natural. En el método clínico, el énfasis se pone en la observación y en el estudio del individuo de forma integrada, pero en el enfoque correlacional se hace hincapié en la medición de características de personalidad, en muestras amplias de sujetos y en las relaciones entre los elementos integrantes de la personalidad. Se apoya en correlaciones, que son relaciones entre dos variables, regresiones, que es cuánto cambia la variable y en qué función del cambio en X, y análisis factoriales, que permiten reducir un número de variables a un número de variables a un pequeño, o sea, permite reducir un número de variables a un pequeño número de factores utilizado para análisis de cuestionario y estudio de rasgos de personalidad. ¿Vale? Tiene las ventajas de poder estudiar a la vez muchas variables recogidas en un entorno natural, sin que la artificialidad del laboratorio y analizar las relaciones entre ellas e incluso hacer predicciones. Aunque los datos obtenidos nos indiquen si las variables se relacionan o no, esto no implica causalidad. Vamos, estos temas para mí son un rollazo, ¿qué quieres que te diga? No me gustan nada. Como los estudios. Pero bueno, hay que estudiarlo. La estrategia experimental. Se manipulan variables, en este caso nos dices, independientes que afectan a alguna observación psicológica o dependiente. Las diferencias de medias que resultan de una manipulación experimental reflejarían efectos causales directos de la variable independiente en la variable dependiente.
En los estudios experimentales se utilizan como procedimientos estadísticos, entre otras, las pruebas T o las F derivadas de los distintos tipos de análisis de varianza. En psicología de la personalidad, el diseño experimental puede consistir en estudiar cómo una o más variables de personalidad, ¿vale?, se combinan con una o más variables experimentales. Variable de personalidad, variable experimental. Ambas variables independientes, controladas o manipuladas por el experimentador, para afectar una variable una V o de estado. La variable independiente sería la causa o el destino y la variable dependiente el efecto o la respuesta. ¿Vale? Ambas reflejan constructos subyacentes que han de ser previamente definidos de forma operativa. Por ejemplo, la extraversión puede definirse a partir de las puntuaciones obtenidas en un determinado cuestionario de personalidad. ¿Vale? Para variables personales, pues, una posibilidad es escoger puntuaciones extremas o personas con puntuaciones altas, más del 25% para arriba, o baja, menos del 25%, formar 3 grupos de altos, más del 36% o medio de menos del 33% y bajos menos del 33%, ¿no? O utilizar la mediana para formar 2 grupos, siendo altos los que están por encima de dicho valor y bajos los que quedan por debajo. Cuanto más extrema la formación de grupos, más se potencia el efecto de la variable de personalidad. Cuando en un diseño experimental se toma al menos una variable independiente de personalidad, cuyos niveles de estudio se forman por selección, es decir, hombre o mujer, alto o bajo, se habla de diseños experimentales de personalidad, ¿vale? Una manipulación por azar sería cuando la asignación de los sujetos a los niveles o condiciones de variables se hace de forma aleatoria. Supongamos que la variable independiente, que es el nivel de dificultad de tarea, con 2 condiciones, fácil y difícil, queremos que la mitad de los sujetos haga la fácil y la otra mitad lo difícil. Recurrimos al azar con algún procedimiento que garantice la aleatorización, una moneda, pares o impares. También podríamos formar grupos que difieran en alguna variable de personalidad. Por ejemplo, pues podemos inducir altas expectativas de autoeficacia al 50% de los sujetos mediante la realización previa de problemas sencillos, o los que solucionen un 80% y el otro 50% de los sujetos, inducirle bajas expectativas con problemas previos de dificultad alta, de los que solo eran resolubles un 20%. Luego se compara su rendimiento en una tarea común para todos, y en este caso la variable personal no habría formado por selección, sino de forma aleatoria. ¿Vale? Hay dos tipos de diseños experimentales en personalidad, donde la variable de interés es la variable de personalidad, ¿vale? Está el diseño entre sujetos e intrasujetos. El diseño entre sujetos es donde cada persona es asignada al azar a una condición. Por ejemplo, la mitad de los sujetos hace la tarea fácil y la otra mitad puede hacer la difícil, ¿vale? El diseño intrasujeto es el que todos los sujetos pasarían por todas las condiciones. Por ejemplo, todos harían la tarea fácil y la difícil, ¿vale? Voy a beber un poco de café. Es que antes me he quemado y estaba esperando a que no quemara. Supongamos, ay, perdonadme, ¿vale? Aquí lo tenéis. Entre sujetos es cuando uno hace una tarea fácil, uno y otro grupo una difícil, y el intrasujeto donde todos hacen todo, ¿vale? Supongamos un diseño con 2 variables independientes, por ejemplo, el neuroticismo de personalidad y nivel de dificultad. Y como variable dependiente, pues tenemos el rendimiento, ¿vale? Que son los aciertos, y el estado de ansiedad, que es la tensión, preocupación, miedo al fracaso, etc. Y contamos con una muestra de 200 personas y en función de sus puntuaciones en neuroticismo formamos 2 grupos extremos. El cuarto inferior, los bajos, y el cuarto superior, los altos. En neuroticismo, cada uno con 50 sujetos, ¿vale? En el diseño entre sujetos, la segunda condición quedaría que los altos en neuroticismo se asignaban al azar de 25 en tarea fácil y 25 en difícil, y los bajos en neuroticismo se procede de la misma manera que antes, ¿vale? Entonces, el diseño intrasujeto sería que los altos en neuroticismo todos pasan por fácil y difícil, y los bajos en neuroticismo igual. Lo normal es balancear el orden de presentación de forma que al azar la mitad hace primero la tarea fácil y la otra mitad la difícil. En una estrategia correlacional
hablaría de asociaciones y en un diseño experimental se pueden establecer relaciones causa-efecto. El estudio de la personalidad se puede beneficiar de la combinación de las metodologías correlacionales, análisis factoriales, regresiones múltiples, ecuaciones estructurales, con un diseño experimental. Así se pueden plantear, desarrollar y probar explicaciones causales sobre cómo las diferencias individuales se combinan con la situación para producir el patrón de conducta. Se puede empezar en el laboratorio con mayor control para pasar luego al mundo real, donde destaca la validez ecológica, para luego ir otra vez al laboratorio, donde probar los resultados obtenidos y así sucesivamente. ¿Vale? De esta forma, cuando se encuentren resultados consistentes en ambas situaciones, podremos aumentar la confianza de nuestras conclusiones, ¿no? Vale. Diseños transversales y longitudinales. El estudio transversal nos dice que las medidas se obtienen en un único momento temporal a dos o más muestras. Y el estudio longitudinal se compara la misma muestra de sujetos en distintos momentos temporales. Aquí se puede estudiar, por ejemplo, cómo influyen las características que rodean la infancia y la personalidad adulta, si se cambia o no con la edad y los acontecimientos vitales de cómo influyen distintos factores en el origen de una enfermedad. Se puede ver si las variables evaluadas en el tiempo 1 afectan el resultado registrado en un tiempo 2. Estudios nomotéticos e ideográficos. Alport popularizó los términos nomotético e ideográfico. Nomotético de origen griego, que viene de ley, e ideográfico deriva de la misma fuente que idiosincrático, haciendo referencia a la manera particular de ser, característica de la persona. El enfoque nomotético busca identificar dimensiones de personalidad que pueden ser cuantificadas y las utiliza para comparar grupos de individuos, analizando cómo funcionan y se relacionan determinadas variables en una muestra. Buscan identificar patrones globales. Las medidas se refieren al grupo, asumiendo que lo que es verdad para la persona promedio es verdad para cada persona. Falacia nomotética. Supongamos que la media en esta versión fuera 50, pero puede haber personas en el grupo que tengan 80, 20 o 40. Desde este enfoque, el interés estaría en conocer el funcionamiento de la variable y con qué otras variables y conductas se relaciona o qué predicciones generales podemos hacer a partir de ese estudio. En los estudios ideográficos, el objetivo sería estudiar a una persona en profundidad, de forma integrada, con el fin de entender o explicar su conducta. Su individualidad, en lugar de cuantificar diferencias en grupos de individuos, buscarían identificar patrones o perfiles individuales a lo largo del tiempo y de las distintas situaciones. Un método para el estudio ideográfico o intrasujeto es el de muestreo de experiencias, que permite registrar pensamientos, sentimientos y conductas en distintos momentos y en situaciones naturales. Sus tres características serían que las experiencias se evalúen en situaciones naturales, el tiempo real o próximo al mismo y en repetidas ocasiones. Los análisis intrasujetos permiten evitar la falacia nomotética, conceptualizando la personalidad de manera más próxima al contexto o situación. Es decir, las personas muestran una tendencia a comportarse de una manera si se dan ciertas circunstancias, en lugar de hablar de una tendencia a comportarse siempre de esa manera. En la medida en que los registros son en tiempo real o próximos al mismo en lugar de retrospectivamente, aunque siguen siendo audioinformes, se evitan posibles sesgos de memoria a la vez que se acumulan muchos registros, con lo que aumenta su fiabilidad. Por ejemplo, las mujeres informan puntuaciones más altas que los hombres en variables emocionales cuando se utilizan cuestionarios globales y retrospectivos. Sin embargo, algunos datos indican que cuando se hacen registros emocionales diarios, esas diferencias desaparecen, quizá porque pesen menos que los estereotipos sexuales, facilitando un autoinforme ajustado a sus experiencias recientes. Algunos estudios recogen, madre mía. Algunos estudios recogen múltiples informes de una misma variable medida varias veces al día y a lo largo de varios días, para ver la adaptación a las distintas experiencias, los patrones estables, variables y en qué situaciones hay irregularidad. Los dispositivos, como los teléfonos móviles, los PDA, que son los Personal Digital Assistant, las agendas electrónicas, las tabletas, las plataformas web, la papel y lápiz, ¿vale? Avisando mediante relojes con alarma. Se emplean para registrar eventos, por ejemplo, cuando se enciende un cigarro o hacer informes en un momento determinado, fijando la hora del día y referidos a ese momento o al tiempo desde el último informe.
o también de forma variable cuando se activa la señal, cómo se siente en ese momento. La psicología de la personalidad necesita ambos métodos. Cuando se intenta combinar ambas estrategias, se habla de aproximación idiotética, término propuesto por Lamiel, que busca llegar de lo particular a lo general. Se parte de métodos de estudio ideográficos para después identificar principios nomotéticos de la personalidad. Así, a través de modelos multinivel, se pueden analizar los procesos dentro de la persona y en grupos de personas. Si se utiliza el paquete estadístico SPSS, se recurriría a los llamados modelos lineales mixtos que se aplican cuando se tienen muchas observaciones, por ejemplo, entre 25 y 200 personas y un número no muy alto de participantes, por ejemplo, entre 20 y 50. El poder de este tipo de estudios radica en el número de observaciones por persona más que en el número de participantes. Por ejemplo, pues informar del nivel de una variable, cómo podría ser autoeficacia, permitiría analizar cómo la variable en sí afecta al estado de ánimo, cuál es la puntuación promedio y cómo cada persona se relaciona con el promedio del grupo. Se pueden establecer taxonomías basadas en los procesos dinámicos compartidos que subyacen a los sí. Entonces, fijándonos no solo en las diferencias medias entre los individuos, en las dimensiones, sino también en la organización de su conducta en relación con tipos particulares de contexto, teniendo en cuenta que los sí representan el significado psicológico de la situación y los entonces representan las conductas. ¿Vale? Fuente de datos. La fuente más importante de obtención de datos sobre personalidad son los cuestionarios y los autoinformes, ¿vale? Nos lo grabamos. Como el cuestionario de Cattell para medir los 16 factores de personalidad, el NeoPIR para medir los 5 grandes factores o el EPQ para medir los factores de extraversión, neuroticismo y psicoticismo según el modelo de Eysenck. Hay otros cuestionarios para medir específicamente determinados rasgos, optimismo, autoeficacia, estilo de afrontamiento o también medidas diseñadas para cada investigación. Punturas de 1 al 5 o referidas a puntuaciones de estado. Por ejemplo, estado de ansiedad, pues estoy nervioso, ¿no? Me sudan las manos. Las medidas utilizadas en los estudios de personalidad deben ser conscientes o fiables o indicadores válidos del constructo que se quiere medir para analizar la fiabilidad. Por ejemplo, pues se puede hallar la estabilidad temporal calculando el coeficiente de estabilidad de las puntuaciones cuando se aplica a la misma muestra en dos momentos distintos. Fiabilidad retest o la fiabilidad máxima sería 1. ¿Vale? Otro índice de fiabilidad trataría de ver si las distintas partes o elementos del test miden la misma conducta. La correlación entre todos los ítems del test permite obtener su consistencia interna. Y uno de los índices más populares que hace este cálculo es el coeficiente alfa de Cronbach. ¿Vale? Otra forma de analizar la consistencia se basaría en la utilización de jueces expertos en la variable medida, analizando la relación entre sus observaciones o acuerdos entre jueces. La validez de las pruebas se refiere a si son indicadores adecuados de lo que se quiere medir. Por ejemplo, validez de contenido o demostración de que los ítems representan la conducta que se quiere medir. Validez de criterio, que se calcula viendo la relación de la prueba con otras ya probadas que se supone miden constructos próximos o que pueden servir como referentes. Validez concurrente. Esto quiere decir que se puede calcular a través de la correlación entre una prueba y las otras que sirven de referentes. Validez predictiva, que es donde puede analizarse si las puntuaciones en el test predicen las puntuaciones en alguna prueba o conducta tomada un tiempo después, que a priori entendemos que deben estar relacionadas. Por ejemplo, podemos analizar si las puntuaciones altas en una prueba de hostilidad o cinismo predicen peor apoyo social, ¿vale? Un mayor aislamiento años después. Un test podría no tener buena validez concurrente y tener validez predictiva, es decir, con el tiempo puede predecir conductas mejor que las otras pruebas. Luego tenemos la validez de constructo, que busca garantizar que la prueba evalúa los rasgos que subyacen a las manifestaciones conductuales y que se obtiene cuando se acumula investigación de diversos estudios que muestran que el patrón de resultados es el esperado según la conceptualización teórica en el que se basa. Cualquier estudio que puede realizarse con medidas de papel y lápiz es susceptible de aplicarse a través de Internet con las ventajas siguientes. Los datos pueden volcarse directamente. El cuestionario puede hacerse mucho más interactivo y adaptado a cada persona. Por ejemplo, está trabajando en la actualidad, en caso afirmativo, pasa la pregunta tal.
¿vale? Puede identificarse mucho mejor al usuario para aquellos casos en los que una prueba es aplicada en varias ocasiones o cuando hay posteriores evaluaciones por un ser por ser un estudio longitudinal, ¿vale? Cuando se trata de registros diarios, se puede saber si la persona está cumpliendo los requisitos, cosa que no es tan fiable si se hace en papel, lo que facilita los estudios hidrográficos. Puede recibir feedback o información sobre las respuestas o datos más globales, lo que favorece su participación en posteriores etapas de la investigación y un menor abandono en los estudios longitudinales. Se tiene acceso a muestras más numerosas y traspasando fronteras culturales y puede utilizarse distintos dispositivos portátiles en el entorno en el que se quiere realizar el estudio, más validez ecológica. Las debilidades sobre los datos obtenidos por Internet pues serían un tipo de muestra que utiliza esta tecnología que puede no representar por igual o a toda la población, aunque algunos autores indican que las muestras utilizadas en estos estudios son más diversas, porque no solo se utilizan universitarios donde hay más mujeres, se atrae más, el rango de edad más amplio y la diversidad socioeconómica pues mayor. Los datos serían menos fiables, aunque no sería diferente del engaño o los sesgos que puede haber con papel y lápiz, ¿vale? Todo esto es normal que pase por internet, ¿sabes? Una fuente válida de datos es la entrevista, más estructurada o fija o más abierta, generalmente desde aproximaciones clínicas. También se utilizan observaciones naturales o el estudio de experiencias diarias. El registro del funcionamiento fisiológico se hace a través del electrocardiograma, del registro de pruebas psicogalvánicas, cambios de la actividad eléctrica de la piel debido al sudor, también cambios en la presión sanguínea sistólica y diastólica o en la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, el mapa o monitoreo ambulatorio de la presión arterial durante 24 horas. También se utiliza el electroencefalograma, que es el registro de ondas para inferir el grado de activación cortical, desde el sueño profundo, pasando por el reposo hasta la máxima excitación, o la resonancia magnética funcional. Nos vamos con los análisis estadísticos, pero no sé si va a dar tiempo, porque nos queda, nos queda bastante. Nos queda bastante. Voy a parar el vídeo aquí, ¿vale? Y sigo con los análisis estadísticos, que es al final el único punto que queda, pero que es bastante largo con las cuestiones éticas para terminar el tema, ¿vale? Lo dejo aquí. Nos vemos en el siguiente.